Consecuencias de la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores con un salario inferior al real. Presentado por Carlos Mauricio Tosca Vidal. En el mundo, según el Banco Mundial, en el 2015 la población total fue de 7.343 miles de millones de habitantes. En el ámbito laboral, la población económicamente activa a nivel mundial superó los 3.396 miles de millones de posibles trabajadores. La PEA en México, de acuerdo al INEGI, es de 54 millones de personas. En el IMSS, a esa fecha, tenía un padrón de afiliados permanentes y eventuales de 18 millones de personas, que representan el 30% del PEA en México. El estudio tiene un enfoque cualitativo, es un estudio de caso fundamentado en la revisión documental. Se omiten el nombre de la empresa y el trabajador por razones de confidencialidad. Las empresas pymes representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y de personal ocupado. De allí la relevancia que reviste a este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño. Al insistir, esto es de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales. De hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 90 o un porcentaje mayor de las unidades económicas está conformada por las MIPYMES. De acuerdo a las cifras del INEGI, en 2017 existen 7 millones de trabajadores que lo realizan de manera informal en las unidades económicas como empresas, gobiernos e instituciones. Todos los trabajadores se encuentran en peligro latente que ocurra accidente laboral en las actividades normales de la empresa. Si no se encuentran asegurados, el patrón será responsable de las consecuencias. Cuando el trabajador se accidenta realizando las actividades de la empresa, clasificado como un riesgo de trabajo, y es atendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, finca un capital constitutivo por todas aquellas prestaciones, tanto en especie y en dinero, que se le fueron otorgadas al trabajador. El artículo 123 de la Constitución menciona que los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente según haya traído como consecuencia la muerte o simplemente una incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con las leyes que lo determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun cuando en el caso de los patrones contraten el trabajo a través de un intermediario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social regulan las obligaciones de los patrones respecto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los subordinados. Para hacer frente a esta responsabilidad, el IMSS será el encargado de encubrir las prestaciones en especies y en dinero en la medida que el patrón cumpla con las obligaciones de registrar y aportar sus cuotas de manera correcta. En este caso vamos a analizar un capital constitutivo. En el mundo laboral, siempre existe un riesgo latente en el transcurso de las actividades. En este caso se fincó un capital constitutivo a una empresa con las siguientes características. Este es un patrón persona física que se dedica a la demolición de la piedra. El trabajador cae sobre una trituradora. Tiene diversas lesiones, entre las cuales podemos ser una amputación traumática de su pierna izquierda, una fractura bilateral de fémur fiduciario y síndrome campamental de muslo izquierdo. El accidente de trabajo fue el 4 de mayo del 2010. La primera atención se realizó en el Hospital Central, que pertenece a la Secretaría de Salud. La atención por parte del IMSS fue el 18 de mayo del 2010 y el patrón dio de alta el 5 de mayo del 2010 con fecha retroactiva al 3 de mayo de 2010. En este cuadro podemos observar el concentrado de un capital constitutivo, que se finca de las prestaciones en especies, que fue de 427,000 pesos, subsidios por 41,000 pesos y un valor actual de la pensión de 601,000 pesos. Nos da un total de 1.123.946 pesos, que es el total que el patrón, persona física, tiene que pagar al Instituto Mexicano por el fincamiento del capital constitutivo. Como conclusión, los patrones que no aseguran a sus trabajadores
corren el riesgo del fincamiento de un capital constitutivo, poniendo en riesgo las finanzas de las empresas, ya que por lo general los capitales de las MIPYMES no rebasan los 500,000 pesos, quedando incapacitado financieramente para pagar un dicho capital constitutivo. De allí radica la importancia de afiliar a los trabajadores desde el primer día laboral.